Tenemos un Dios que es Dios de milagros. ¿Cómo es nuestro Dios? Aleluya. ¿Cuántos saben lo que es un milagro? La divina intervención de Dios aquí en la tierra, en este plano natural, haciendo algo que nosotros no podríamos hacer. Así que eso hace que seamos Cristo dependientes. Aleluya. ¿Y cuántos recibieron un milagro, un milagrito así, una vez? ¿Muchos milagros? Aleluya. ¿Quién me va a ayudar? Venir. Ven. Vamos a escuchar algunos milagros. Él va a ser el sonidista, microfonista, asesor técnico y cercano de cada uno que levanta la mano. ¿Quién recibió un milagro de sanidad? Aleluya. Ahí está. Vamos todavía. Rápido. Gloria a Dios. No tenemos que andar ventilando los milagros, queremos contar. ¿Alguien? ¿Quién recibió un milagro de sanidad? ¿Alguien? Allá atrás en el fondo. Es para hacerte correr nada más, me parece. A mí me habían diagnosticado cáncer hace un año atrás y puse todo en manos de Dios y en menos de un año, cuando me hice los estudios nuevamente, no había más nada. Aleluya. Gloria a Dios. Por allá atrás había otra mano. Ahí estamos. Hola, buenas noches. Bueno, mi hijo, que lo tengo acá, cuando nació en febrero, el 28 de enero a la semana se me cae del huevito y bueno, la culpabilidad de una mamá, que siempre se siente, y estuvo 3 días en neo y para la gloria de Dios no tuvo ningún rasgo. Él tenía que vomitar, él tenía que tener sangre, le hicieron todos los análisis, no tuvo nada porque se cayó de frente. Así que nada, eso. Aleluya. Dios es bueno. Otro milagro más. Algo que hizo, no importa si hace mucho o poco, cuando llegaste al Señor, la mayoría llegamos justamente en el medio de un milagro. Sí. Bueno, bendiciones. A mí me habían dicho que no podía tener más hijos. Me operaron y todo y me habían dicho que ya no podía tener. Y cuando estábamos por comenzar el tratamiento con mi esposo para poder lograr tener, ya tenía un atraso. Aleluya. Y hoy la tengo acá, que ya va a tener 15 años. Aleluya. Gracias, Jesús. Siento que vienen hijos. Pero milagrosamente, abuelos que van a ser papás. Bueno, le creemos al Señor. Dios puede hacer como Él quiere. Amén. Bueno, vamos un poco más todavía. Alguien estaba muy seco y dijo, ¿qué haré con esta sequía? Y vino provisión de lo alto. Algunos recibió un milagro en la finanza. Algunos, yo conté varias veces, milagro de que debía mucho, no había forma de pagar. Y de repente surgió un perdón de las deudas, se libró todo. El Señor es tremendo en eso también. Así que oímos cualquier tipo de milagro. Sí. Bueno, buenas noches. Hace un mes mi marido se accidentó, casi se amputa un dedo y bueno, yo solamente vendía ropa. Así que bueno, yo siempre fiel con el diezmo, con la ofrenda. Y desde que se accidentó hasta la fecha he vendido hasta por mayor, se aumentó la venta, así que gracias a Dios. Aleluya. El Señor generó una empresa ahí. Gracias, Jesús. Dios es bueno. ¿Alguien más? Otro milagro más. De este lado está medio flojo de milagro, me parece. Bueno, hace 2 años, cuando nosotros estábamos planeando casarnos, hicimos medio mal los cálculos y faltaba una semana para casarnos y nos faltaba una suma muy grande de plata, que decíamos, ¿cómo en una semana la juntamos? Los de la quinta nos dijeron, tienen hasta el lunes, ya el domingo después era nuestro casamiento, tienen hasta el lunes para juntar toda la plata, si no se cancela, lo posponemos, no sé. Y milagrosamente ese mismo lunes estábamos orando y dijimos, bueno, vamos a ver, no sé, qué conseguimos así rápido para hacer el casamiento, porque las invitaciones ya estaban mandadas. Y ese mismo lunes Dios proveyó y apareció toda la plata y nos pudimos casar, gracias a Dios, hace 2 años.
Un poco más. Aleluya. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿De este lado habrá algún milagro? Ahí está. Acá también hay, allá hay. Bien. Bueno, en cuanto a la finanza, nosotros no nos iba mal con mi marido porque habíamos aprendido a hacer un montón de cosas, pero se ve que con Dios aprendimos a administrar y teníamos una casillita y hoy tenemos una casa de 2 pisos, teníamos unas bicicletas más viejas y hoy tenemos, no sé, cada uno tiene una movilidad, un auto, es como que Dios nos cambió la cabeza y nos cambió la forma de administrar en las finanzas. Aleluya. Gracias, Jesús. ¿Alguien más? Dos más y ya. Sí. Bueno, buenas noches. El milagro es hace poquito. Yo tengo una nieta que estaba trabajando en un colegio con chicos con discapacidad y la despidieron. Ella le decretaron leucemia y bueno, estaba muy deprimida, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Bueno, oramos por un trabajo y ella la había llamado una señora que había trabajado antes para cuidar a una nenita y ese mismo día recibió un mensaje diciéndole que se tenía que presentar a trabajar como enfermera en un geriátrico que le iban a tomar una prueba. Y hasta el día de hoy todavía está trabajando. Así que para la gloria de Dios. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Hola, sí. Bueno, yo tengo un milagro para contar de mi hija, que hoy está sentada aquí. Cuando yo apenas tuvo, ella tenía 20 días, cayó en terapia, agarró un rotavirus a ella y los médicos me dijeron que ella no iba a vivir, que eran los últimos días minutos de vida de ella, y yo creía en Dios y pedí a Dios que Él hiciera un milagro en mi hija y que me devolviera a mi hija enterita. Mi marido decía, no, si los médicos dicen que ella va a quedar quizás en silla de ruedas, y yo le decía, no, el Señor va a hacer un milagro en mi hija, porque si Dios me lo da a mi hija, me lo va a dar entera. Y ahí lo tengo sentada, glorificando a Dios. Es un milagro que Dios hizo, porque los médicos dicen que el rotavirus que le agarró a ella le destruyó todos los órganos a ella. Dice que ella podía quedar paralítica, que no iba a hablar. Y hoy está acá. Y hoy está cantando, hablando, Gloria no lo puedo a hacer Dios. callar. Dios es bueno. Aleluya. Poner el micrófono al que vos quieras, no sé cómo. Ahí. Buenas tardes, hermano. Bueno, yo quería darle testimonio que cuando yo conocí al Señor llegué con mi familia destruida, todo destruido, hermano. Enfermedades, problemas familiares, todo. Y bueno, el Señor fue restaurando primeramente mi vida, por separado a mi marido. Estuvimos 12 años separados y después de 12 años el Señor restauró a mi familia y hoy somos una familia en el Señor y somos más que bendecidos. Así que confíen que el Señor puede hacer cualquier cosa. Amén. Ese es nuestro Dios. Y tenemos mucho más que el Señor hizo por nosotros. No sé, quizás vayamos viendo la oportunidad de generar un banco de milagros, algo así, un espacio donde ustedes puedan contar lo que Dios hizo, con la intención de alentar a otros para que crean que Dios todavía puede seguir haciendo milagros. Puede seguir haciendo milagros. Mire, estamos viendo, no sé si vieron The Chosen, ¿vio alguna vez en la vida? Todos están prendidos. Bueno, pero bueno, uno ve a Jesús con su intervención y los milagros y uno recuerda momentos de la iglesia aquí en la Argentina donde se hacían muchas campañas, donde se hacían eventos que tenían que ver justamente con los milagros y uno va viendo ciertos cambios y hablando y charlando con pastores, con grupos de asiera, con algunos otros consejos y demás. En algún momento hasta se habló de qué busca la gente, como para aconsejar al pastor joven qué tiene que tener para que la gente venga. Y sonaba muy comercial, parecía más que se desarrolle con éxito el ministerio del varón o de la familia pastoral, más que el proyecto de Cristo en una ciudad, ¿no? Y a partir de ahí, por ahí uno se queda pensando y ora enfocado de otra manera. Y la idea es que la iglesia tiene que tener
una única imagen y es la imagen de Jesucristo de Nazaret. Y tiene que lucir a Cristo, y tiene que ser Cristo, y tiene que oler a Cristo, y tiene que manifestar a Cristo en todo lugar. Ahora, por supuesto que es precioso, y la verdad es que nosotros no nos podemos quejar. Tenemos la mejor alabanza de toda la tierra. La mejor alabanza de toda la tierra. Aleluya. Y encima tenemos muchos grupos y tenemos una bendición en esto. ¿Sabe? Tenemos los mejores obreros, las mejores obreras, los líderes, la gente que está dispuesta a trabajar, a servir al Señor. Uno viene a la madrugada cuando se terminó ya a las 12 de la noche, las reuniones de los jóvenes, va al fondo y encuentra a jóvenes baldeando, limpiando, acomodando todo para el otro día. La verdad es que una bendición el equipo que tenemos, y entonces entendemos que Dios debe querer más con nosotros. Y yo creo que lo que nos está faltando es creer que Dios lo puede hacer otra vez. De alguna manera fuimos seducidos, atraídos ante la necesidad con el poder de Dios. Y todos llegamos al Señor en busca de consuelo, nuevas fuerzas, un toque sanador, la provisión, esperando un milagro, esperando que suceda algo que nosotros no podíamos hacer, que no podíamos esperar de otros hombres y que solamente podría venir de Dios, y de allí vino para la gloria de Él, como escuchamos en varios de los testimonios. Y la idea es que no cesemos de creer que Dios hace, porque todavía puede hacerlo de nuevo. La prédica de hoy se va a llamar Dios lo va a hacer otra vez. Decirle al que está al lado, Dios lo va a hacer otra vez. Y yo tengo que estar deseoso de que el Señor actúe, que tenga continuidad. Y ahora ya en la segunda, en la tercera, que yo soy partícipe de la situación, no solamente tengo que tener la seguridad de que Dios lo hace, sino creer que ahora lo puede hacer también a través mío, porque yo soy instrumento del Todopoderoso Dios. Así que tengo que creer que estoy para mucho más en el nombre de Jesús. Decirle que tal está para mucho más. Pero la iglesia tiende a entrar en determinado perfeccionismo. Se nos hace tan fácil hablar de los religiosos, hablar de los religiosos del tiempo de Jesús, de las ataduras que tenían a las leyes, cómo estaban manejándose, la postura que tenían. Y a veces nosotros nos convertimos en religiosos evangélicos. Y como religiosos evangélicos, en algún momento alguien en otras décadas atrás era la forma de vestir, y era un énfasis tremendo en eso, que un varón santo debía tener corbata los domingos, que la mujer tenía que estar en pollera, y estábamos pensando eso, que deberíamos volver, no, pero antes era muy común que esa exigencia, que la mujer llegaba a alguien en pantalones y decía, ¿qué querés? Es nueva, carnal. Entonces ahora y hoy, bendito el Señor, las mujeres que tienen pollera y las usan, y los que tienen las que tienen pantalones, gloria a Dios. Pero la idea es que nosotros, eso es una etapa ya pasada. Otra de las cosas era la forma en que lucíamos, los cortes de pelo, la moda secular, lo que pasa en el mundo, lo que tiene que pasar en la iglesia y lo que pasa afuera. La verdad es que todos interactuamos con el mundo, así que cada uno viste y actúa como quiere. Pero no tenemos que traer eso a la iglesia. Y llega un momento en que zafamos de esas cosas y creemos que la iglesia tiene que tener un culto de 1 hora 38 minutos. Y tenemos que cantar 3 canciones y media moviditas y 3 canciones y media de adoración. Y al despedirnos tenemos que saludarnos de determinada manera y tenemos que manejarnos de tal otra. Y creo yo que el Señor todavía quiere que nosotros rompamos moldes en el nombre de Jesús. Y que podamos estar en libertad. Y que si hoy, porque la prédica de hoy va a ser de 2 horas y media, 3, y después nos quedamos a orar hasta las 4 de la mañana, sea para la gloria de Dios. Más o menos, sea para la gloria de Dios. Pero la idea es que podamos entender que estamos en un evento, en un momento tan especial que no es común para todos los hombres, solo para los que nos fue revelado
nosotros como hijos de Dios estamos dándole adoración, una adoración que tiene que ver con lo salvífico, que tiene que ver con lo que hizo Él por nosotros. Y quizás no lo estamos entendiendo. Quizás venimos, cantamos porque hay que cantar, y levantamos la mano porque hay que levantarla, y ofrendamos porque hay que ofrendar, y hacemos lo que hay que hacer, y punto. Y nos vamos y decimos, bueno, yo te cumplo, Dios, cumplime, y empezamos con esa negociación. La idea es que yo pueda tener la intención de ser un adorador, y en todas las áreas de mi vida ser alguien que se levante y que conoce. Ahora, yo conozco que Dios es capaz de hacer cosas grandes, pero necesito conocer más, necesito deslumbrarme con las cosas que va a hacer, necesito ir por más. Hubo un tiempo que con Zulma yo hablaba con los compañeros de instituto, entonces decía, en tal lugar está el pastor mío, ora y se le estira la pierna, y vamos para allá, ve cómo se le tiraba la pierna, y en el culto, o sea, ahí se levanta la mano, una llenura, y se pone bárbaro, y queríamos eso, y después veníamos y lo traíamos al grupo de jóvenes y pasaban cosas tremendas, y yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar más y más de Dios. No nos podemos quedar con que congregamos, cantamos, encontramos un lugar para servirle, y ahora cumplo con lo mío, hago lo que tengo que hacer. Tengo que ir por más en el nombre de Jesús. Y tengo que estar deseoso de que el Señor me use, que pasen cosas grandes, que nuestro diálogo, mire, cuando uno se pone crítico, generalmente es porque no está haciendo nada. El crítico es aquel justamente que está ubicado en un lugar desde donde puede ver y ejercer esa posibilidad de criticar. La idea es que meditemos. ¿Cómo está? Pregúntale al que está al lado, ¿cómo anda la crítica? Porque, claro, cuando venís a muchos cultos, y haces lo mismo, decís, otra vez van a cantar esa. Como esperando un hitazo. Y la idea es que es el momento para que vos adores. Quizás Dios quería hacer un milagro en tu propia vida en medio de esa canción. Hoy a la mañana escuchamos un montón de milagros que sucedieron en medio de la adoración. Entonces entendemos que debemos estar listos para lo que Dios va a hacer. Desde que yo llego a este lugar tengo que estar expectante. Algo va a hacer, miralo al que está al lado y decirle, Dios va a hacer algo hoy. Porque como dijimos, Dios lo va a hacer de nuevo. Miren, si hay algo gratificante es hablar de eso, y yo no puedo dejar de hablar. Yo no puedo estar hablando de la cara que tiene, cómo vino, de que no viene nunca y cuando viene se hace el que la tiene clara. Yo lo que tengo que hablar es de Jesús, de su gloria, de su poder y de lo que hizo en mí. Yo tengo que dar testimonio. Cada día tengo que estar desesperado porque no sabes lo que hizo esta semana, no sabes lo que hizo la otra, no sabes cómo estoy creciendo, no sabes qué bendecido que estoy, y tengo que contarlo, y a medida que lo suelto viene más en el nombre de Jesús. El testimonio despierta la fe, despierta la esperanza del que me oye, mi propia fe. En el momento que yo estoy soltándolo, estoy potenciando esa fe que me hizo dueño de un milagro, y a la vez estoy inspirando a que otro crea para la gloria de Dios. Tenemos que estar seguros que nuestro Dios todavía sana, salva y liberta para su gloria. Sana, salva y liberta para su gloria. Ahora, ¿qué pasa que te pinta el tímido? ¿Qué pasa que tenés un Dios que sana, salva y liberta y no se lo contás a nadie? ¿Cuántos tienen vergüenza de testimoniar? Yo, alguna vez me pasa. Según el día, la ocasión. En este tiempo mucho menos. Pero hubo ocasiones en que me daba vergüenza, me daba temor. Empezaban esos diálogos internos. No va que le digo Jesús te ama y me dice ¿quién sos, pescado? Y yo digo, oh no, te pones, y terminan, no, y entonces pienso y digo, no le voy a decir eso, le voy a decir, Dios tiene una sorpresa para vos. Y entonces cuando pienso eso, y si me contesta, y la sorpresa, ¿sabés lo que pasa? No, entonces yo lo que termino es diciendo, más vale, ¿sabes qué? No te predico nada. Y nunca le empecé a predicar. Entonces lo que tengo que hacer es romper con eso, pero tengo que ser criterioso. Tengo que tener un mensaje preciso, clave y basado en mi propia historia.
No hay nada más fuerte que el testimonio personal. Ahora, vos me vas a decir, claro, para este que lo sanó de cáncer, de SIDA, le pegaron 8 tiros, estuvo preso 6 años, tenía cadena perpetua y ahora lo dejaron salir. Para él es fácil contar el testimonio. Todos hacen, wow. Pero yo terminé la secundaria, en el viaje de egresado me tomé media sidra. ¿Y a quién se lo cuento? Y yo pienso que con eso tu testimonio es valioso. ¿Cómo es tu testimonio? Valioso. Y no te lo podés guardar. Se lo tenés que contar a muchos las veces que puedas en el nombre de Jesús. Es muy importante escuchar lo que Dios hace para que nosotros podamos creer y avanzar por más. Tengo que juntar testimonio. Yo tengo testimonio. Yo cuando alguien tiene problemas de vivienda tengo testimonio. Hemos ido ahora por pareja que vivían en una casa. Padre, Hijo, el Espíritu Santo no. El Padre, Hijo y como 5 hermanos, cada uno con su esposa, toda embarazada, con hijo. Era un despiole. Y los que creyeron pidieron oración, oramos, y poco tiempo después, pero así como alguien dice, ay, el Señor me dio un lavarropa, ellos, ay, el Señor me dio una casa en Monte Grande. El hombre no tenía heredero, le caímos sin gracia, simpático, dijo, bueno, les voy a dejar mi casa. Y el Señor tiene preparado casas, y el Señor tiene preparado negocios, y el Señor tiene preparado provisión para todo aquel que crea en el nombre de Jesús. Pero yo tengo que escuchar que Dios lo hizo. Si Dios le dio una casa a ese matrimonio, me la puede dar a mí, te la puede dar a vos, se la puede dar a todo aquel que pida para la gloria de Él. ¿Cuánto quieren una casa? Dale, tanta. Bueno, pero Dios es grande y hay casa para todo. Uy, parece que estoy en campaña, para todo. Pero entendemos que Dios es grande. Aleluya. Entonces es muy importante escuchar que Dios ya lo hizo. Es importante escuchar que Dios sanó a alguien que estaba enfermo, para que cuando yo esté enfrente de un enfermo yo pueda declarar que también para Él hay misericordia y sus llagas son suficientes para que Él sea sanado, para yo creer que Dios me puede sanar a mí si yo estoy enfermo. La idea entonces es que yo tengo que creer que Él lo puede hacer otra vez. Lo puede hacer otra vez. Mire, tenemos un Dios que no es necesario que nosotros nos apoyemos solamente en que ya lo hizo para creer que lo va a hacer otra vez. Porque tenemos un Dios que es creador. Tenemos un Dios que, aunque nunca, jamás lo haya hecho, también lo puede hacer. Así que tenemos que usar nuestra fe. El salmista en el 139 de Salmos, versículo 14, lo expresa de una manera muy especial. Y quisiera que podamos aprender a ser portadores de una verdad de este tamaño y este formato. Dice el Salmo, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Declara, estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. ¿Sabe? Cuando vemos este texto, hay una razón por la que hay alabanza. Hay una razón por la que está la intención de alabarlo. Y comienza diciendo, te alabaré. Y da un porqué. Y entonces empieza a declarar que conoce, que tiene conocimiento de cómo son las obras. Y dice, porque formidables y maravillosas son tus obras. Y la idea es que muchas veces nosotros estamos ahí dubitativos, pensando, no sé si esto llega a hacerlo el Señor, no lo hace, si se puede. Tenemos que ser los que conocemos las obras que hace Dios y creer que todavía va a ser mucho más en el nombre de Jesús. Ahora, me sorprende que en el texto dice, estoy maravillado. Y mi pregunta hacia mí mismo fue, ¿estoy maravillado? ¿O me creí en algún momento que era la obligación de Dios hacer milagros, la obligación de Dios hacer una cosita para que yo esté contento, para que yo tenga casa, para que yo tenga auto, para que yo tenga provisión, para que esté sano? Y me creí que eso era lo más importante. El mayor milagro que el Señor hizo por mí fue dar su propia vida. Y por eso tengo vida eterna. Y por eso mi destino, que era el lago de fuego y azufre, el mismo infierno por la eternidad, fue cambiado por un destino en gloria junto al Señor.
Y ese milagro es tremendo. Y yo debería estar maravillado por ese milagro. ¿Y qué pasa que no lo estoy? ¿Será que me frustré porque quería cambiar el auto y no pude? ¿Será que me frustré porque me robaron la bicicleta? ¿Será que me frustré porque me echaron de un trabajo? ¿Será que me frustré porque puse un negocio y no anduvo bien? Y por eso no estoy mirando con gratitud al Dios de salvación, al que tenía y tiene vida eterna para mí y para todo aquel a quien se la convide. Tengo que tomar decisiones en fe para la gloria de Él. Tengo que buscar la manera de maravillarme por lo que Dios va a hacer con mi vida. Y tengo que maravillarme por lo que Dios hace con otros y creer que puedo intervenir y que puedo ser parte. Mire, en la versión de la NBI del mismo Salmo 139, 14 dice: te alabo porque soy una creación admirable. Decirle al que está al lado: sos admirable. Y luego declara: tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. ¿Lo sabías bien? ¿Sabías bien que sos creación admirable? ¿Sabías bien que las obras de Dios son maravillosas? Si sabías bien, se nota en tu diario vivir. Se nota en la manera que te parás frente a la vida, frente a los desafíos. Que sea el Señor el que nos auxilie para que podamos día en día maravillarnos y, llegado el momento, confesar que lo sabemos muy bien. Ese es nuestro Señor. ¿Cuál es el propósito entonces de dar testimonio? Cuando yo doy testimonio, lo que estoy haciendo es convidar la gracia que me fue convidada. Cuando yo doy testimonio, estoy invitando a otro a que crea y se haga dueño de aquello que yo ya he recibido. Cuando el salmista dice: te alabaré, esto es poner a la fe a adorar. Por la fe recibí algo que me lleva a creer que ahora puedo agradecer al proveedor de ese milagro y que va a ser receptivo ante mi manera de adorarlo. Entonces, mi adoración ya no es aprenderme una canción de memoria. Mi adoración ahora tiene la intención de tocar a Dios, de exaltar a Dios, de bendecir su nombre. Así que la idea es que cuando yo pienso en darle gloria a Dios, lo que estoy dando en un inicio es agradecimiento. Y yo quiero ser agradecido al Señor. ¿Cuántos son agradecidos? Cuando pedimos testimonio, todos fluyeron con gratitud. Todos tuvieron la iniciativa de entender que fue todo gracias a Dios, que fue Él quien lo hizo. Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. No es algo fácil de sentir. Cuesta ser agradecido. Es difícil. Por ahí te va a ayudar pensando en otro. Porque cuando uno piensa en uno mismo se perdona, se deja pasar algunas cositas. Pero cuando piensa en un tercero, dice: la verdad que podría haber sido más agradecido. Y ahí miramos historias, los que lideran, los pastores, los que ya tenemos algún tiempo en Cristo. Decimos, viste, a esa persona, la ayudamos, la acompañamos, oramos, el Señor hizo un milagro, salió y ahora se fue al mundo. Qué desagradecido, ¿no? Pero nosotros en alguna ocasión también hemos actuado con cierto desagradecimiento y deberíamos quizás tomar un tiempo para darle gracias al Señor. Si querés, aprovecha ahora y decirle: gracias, Jesús. Decíamos que no es algo fácil de sentir, pero tiene que ser intencional. Yo tengo que ser agradecido. Si yo soy agradecido, me adueño de cada una de esas bendiciones. Tengo que ser agradecido. Tengo que ser agradecido. Decirlo conmigo: tengo que ser agradecido. Más de una vez nos pasa que podemos sentir que se nos debe a nosotros. Muchas veces pasa en el servicio. Muchas veces pasa cuando alguien accede a niveles académicos, en la preparación teológica,
que siente que merece cosas, que merece cierta reverencia, ciertas actitudes. Pasará cuando hay alguien en la alabanza que dice que tocando como toco yo, que la descoso, cantando como canto yo, y nadie es capaz de gritar como las chichis de Sandro. Entonces podría ser que yo esté en una postura que no tengo que estar. Tengo que entonces entender que yo no estoy para que sea objeto para que sea aquel que está en manera de receptor de la gratitud. Yo estoy para dar gracias en el nombre de Jesús. Porque pudiera ser entonces que, como decíamos, que nosotros siendo deudores pensemos que se nos debe algo. Y claro, aquel que dejó de trabajar algunas horas, aquel que está trabajando para el Señor, aquel que viene a trabajar en la obra, en la parte edilicia, y se golpea los dedos y se cansa y se ensucia y lo hace para el Señor. Si lo hizo para el Señor, gloria a Dios, la recompensa está asegurada. Pero a veces está juntando esa intención de que, y al final nadie me agradece. Un líder que tanto hace, que vela, que sigue, que ora por aquellos que están ministrando, en algún momento pudiera llegar a sentir que se le debe algo y que no son agradecidos. Y la idea es que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y sabemos que la recompensa está en camino. Mire, Pablo se atrevió a decir que él era deudor. Así que tengo que entender que no es una cuestión de todo lo que yo haya sembrado, hecho o dispuesto a favor de, sino que yo pueda estar entendiendo que todo lo que hago, todo lo que soy, es porque el Señor puso su mirada en mí. ¿Qué es ser agradecido? Agradecido es valorar lo recibido. Y creo yo que es un buen momento para ejercitar y decir, ¿he valorado lo recibido? A veces, hasta en nuestro propio hogar. A veces tuvimos un papá y una mamá que dio todo, hizo todo para bendecirnos, para ayudarnos. Pero la forma en que decía las cosas por ahí no me gustaban. Por ahí la manera en que me exhortaba en alguna cuestión me incomodaba. Y no he sido agradecido. Y debo ser agradecido. Quizás no he sido agradecido con mis amigos, con mis compañeros, con mis hermanos. Quizás no he sido agradecido con el cuerpo de Cristo. No he sido agradecido por sobre todas las cosas con el Señor. Tengo que ser agradecido. Decirle al que está al lado, gracias por las dudas. Ser agradecido entonces es valorar lo recibido, es dar gracias en todo tiempo, es corresponder a los favores, es responder favorablemente al esfuerzo o a la atención que recibimos de parte de otros. Tengo que estar meditando en esas cuestiones para poder ser agradecido como debo ser. Tengo que entender que las emociones hoy en día más que nunca está estudiado que son parte de nuestra vida y la ciencia ha comprobado que las emociones positivas hacen que nuestros cerebros liberen neurotransmisores que están asociados al placer, que benefician al cuerpo, que benefician el alma y el espíritu. Podríamos decir que los agradecidos son felices. Decirle al que está al lado, sé feliz. Tengo que agradecer. La gratitud es la memoria de tu corazón. La gratitud te une en sentimientos con otras personas y por sobre todo te une en sentimientos con Dios. Con todo lo que Él hizo, merece que vos le des gracias. Tengo que darle la gloria a Dios y esto es hacer memoria de lo que Él hizo por mi vida. El Salmo 77, versículo 10 en adelante, dice de esta manera: enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos.
Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Cuando vamos a un pasaje como este, por ahí lo pasamos a la versión de la NBI y se nos hace más fácil interpretar. Y entonces dice, yo me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Versículo 12, meditaré en todas sus proezas, evocaré tus obras poderosas, santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Decirle al que está al lado, ¿qué Dios hay tan grande como nuestro? Ahora, el propósito es meditar en lo que Dios hizo. Y quizás algunos de nosotros estamos muy afanados por lo que no conseguimos. Algunos de nosotros estamos desesperados por lo que no alcanzamos, por lo que no logramos, por lo que estamos transitando, en lugar de meditar en que si ya lo hizo, lo va a volver a hacer. Y creer que Dios va a hacer cosas grandes en nuestro favor y saber que quizás no lo hizo conmigo, lo hizo con otro, pero si lo hizo con otro, también lo puede hacer con mi vida. Tengo que entonces disponerme a ser alguien que interactúa con este poder, con esta gracia. Mire, en el pasaje que leímos comienza con un momento de meditación y dice, y me pongo a pensar. ¿Será que pensás? ¿Será que te tomás tiempo para meditar en las cosas de Dios? ¿Será que te servís de todo lo que Dios hizo? ¿Meditás en lo que Él hace? ¿De a dónde te sacó? ¿A dónde te está llevando? ¿Lo que ha hecho? Qué momento donde escuchamos algunos testimonios y qué lindo saber lo que Dios estuvo haciendo con el hermano. Yo el hermano lo conozco, que nos saludamos, nos cruzamos y nada más. Conozco a uno con el que me saludo más, nos llevamos mejor, somos del mismo tiempo, de la misma temporada. Pero a veces escuchar lo que Dios hizo con otros me inspira a creer que todavía pueden pasar cosas más grandes en el nombre de Jesús. Ahora, el mismo pasaje dice, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo, que me haya desenfocado, que me haya puesto a mirar hacia otro lado, que haya dependido de otra cosa. Y entonces dice, prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a memoria sus milagros de antaño. Y luego va cerrando en el versículo 12, meditaré en todas sus proezas, evocaré tus obras poderosas. El Señor tiene todavía cosas grandes por hacer y ha hecho cosas grandísimas y las hará en nuestro favor. Habla de la santidad de los caminos, el mismo pasaje, y hay una declaración, ¿qué Dios hay tan grande como el nuestro? No podemos nosotros decir cada uno tiene su Dios. Nosotros tenemos a Dios. Entonces entendemos que podemos ir por más en el nombre de Jesús. Darle gloria a Dios es reconocerlo en todo. Reconocerlo en todo. Salmo 100, versículo 3 dice, reconoced a Jehová. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Tengo que reconocer quién es el Creador, quién es el Señor. Tengo que tener esa actitud. Eso amerita que yo esté alabando y que manifieste gratitud. Yo reconozco que Él es mi Señor y mi Creador. Habrá gente que no reconoce nada. Habrá gente que acuña frases, que tiene frases en su diario vivir, que de alguna manera dicen. ¿Alguna vez habrás escuchado a alguien que dijo, Dios te va a dar de comer? Y entonces ahí empieza un conflicto y pudiera ser que hasta haya una siembra negativa en tu corazón. Pudiera ser que alguien diga, a mí nadie me regaló nada. En lugar de estar gozoso por todo lo que Dios nos puede regalar y que a veces ya nos ha regalado y ni siquiera percibimos. Habrá personas que declaran, lo que tengo me lo gané, quizás apelando un poquito a alinearse parecido a algo bíblico con el sudor de mi frente. Determinando que no dependen de Dios, creyendo que dependen de sus propias fuerzas. Alguien declarando, si no te cuidas vos,
Nadie te va a cuidar. En lugar de estar confiados en que tenemos un Dios que es capaz de guardarnos y librarnos de todo mal. La forma más relevante de reconocer a Dios es dándole gracias. Es la manera en que yo le hago saber que dependo completamente y que todo lo que alcancé, todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Iba a cantar, pero no. El testimonio es para compartirlo. ¿Qué tengo que hacer con el testimonio? Compartirlo. No importa lo que hizo Dios. No importa cuándo llegaste. No importa si te tomaste media sidra y no te hizo nada esa noche, como dijimos hoy. Lo que entendemos es que lo que me pasó en Jesucristo lo tengo que contar. Y el Señor se va a encargar del resto. El Señor se va a encargar. ¿Sabe? Yo escuché testimonios gigantes, tremendos, imposible de acomodar en nuestro criterio. Y escuché testimonios con una sencillez que a veces no podía creer que la persona me lo estaba contando, tenía los años que tenía, parecía un niñito, que me estaba contando casi al oído de un carnal una pavada. Pero en el medio de oírlo fui ministrado y me inspiró en fe. Y pensé, qué varón sanito, qué varón digno de ser bendecido. Lo más difícil que le pasó a él, lo que lo incomodó en algún momento, lo hizo mirar al cielo. Para mí es una pavada, pero que lo haya tocado a él me genera admiración. Y me hace creer que Dios, por su gracia y por su amor y por el valor de su preciosa sangre, me mira a mí de la misma manera que a este sanito, limpito, bendito. Que no tuvo episodios graves ni tuvo grandes trastornos en la vida, sino que fue sencillo y fue bendecido. Y ahora estoy en el mismo lugar que él, por el mismo favor de Dios. El testimonio, por sencillo que sea, siempre hace algo. El testimonio entonces debe ser compartido. No es mío, es para compartir. Cada vez que lo comparto, dijimos, mi fe crece y crece la fe del oyente, de aquel que me está escuchando. Decirle al que está al lado, después me contás tu testimonio. Mire, no le dije a los de la mañana, pero ya les vamos a contar, que los líderes lo hagan correr. Que cada uno en sus células mande al grupo de WhatsApp su testimonio. No empiece a contar en 1900, sea directo, cuente. Ahora vamos a hablar de cómo es el testimonio, pero cuenta el testimonio en el grupo. Si está en otro grupo, si está en un grupo de trabajo, de limpieza, de las maestras, de lo que fuera, aporte en el grupo. Vamos a usar todos los grupos. Y si tiene contacto de alguien que lo está invitando, mándele un testimonio en el nombre de Jesús. Tengo que compartir. Y vamos a ver algunas formas de compartir el testimonio. Cuando yo comparto el testimonio, tengo que compartir lo que sé. ¿Qué tengo que compartir? Lo que sé. Puedo estar tentado y puedo agarrarme a hablar de más. A veces nosotros tuvimos un milagro físico de sanidad y queremos hablar de medicina y queremos hacer una introducción de la medicina. Y eso, por supuesto, desvía el propósito del testimonio. A veces alguno en el medio de contar el testimonio financiero se mete a hablar de temas que no tendría que hablar, apelando a cuestiones que no hay que apelar, sino solamente a entender que nuestro testimonio es por pura dependencia del Todopoderoso Dios. Juan 9, versículo 25. Mire este momento tan especial. Yo tengo que decirle al que está al lado, habla de lo que sabes. A este varón llegan y le dicen, buscando a quién acusar y cómo hacerlo, le hacen la pregunta y él contesta, versículo 25 del capítulo 9, si es pecador, no lo sé. Esa es la parte que no sabía. Respondió el hombre y ahora comienza a relatar lo que sí sabe y dice, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Gloria a Dios.
Esa es la manera de dar testimonio. Hay cosas que yo no sé. Sí, no sé. El pastor tiene una camisa rara. No sé. Pero sé que oramos y Dios me bendijo. No, tu líder me parece que levanta quinela. No sé. Entonces, pero yo sé que cuando Él ora, yo soy lleno del Espíritu Santo. Entonces, yo tengo que hablar de lo que sé en el nombre de Jesús. Entonces, me dedico a eso. Tengo que compartir mi experiencia. ¿Qué tengo que compartir? Mi experiencia. Eso nadie lo puede refutar. Es mi vivencia. ¿Sabe? Cuando yo comparto mi experiencia, nadie me puede decir nada. Yo comparto lo que a mí me pasó. Yo puedo decir, bueno, hoy escuchábamos un testimonio aquí arriba en la plataforma. Javi decía, yo estaba con tendinitis, no podía trabajar, no podía hacer nada, tenía que quedarme acá. Y de repente, en medio de una oración, siento que me tocan el codo. Me doy vuelta y no había nadie. Y desde allí empecé a declarar que estoy sano en el nombre de Jesús. Es su vivencia. Nadie puede decirle, ¿y cómo te tocó? Así, ¿cómo fue? Me tocó, decirle que está al lado. Si me toca, me toca. Aleluya. Yo no puedo andar buscando explicaciones, sino que, y ni tampoco estoy para darlas. Yo tengo que dar testimonio. ¿Qué tengo que dar? Tengo que compartir puntualmente lo que Dios hizo. Que el entusiasmo no nos gane. Que no empecemos. ¿Sabe? Alguno para contar que Dios lo ayudó a llegar. Alguien podría decir, con la plata que tenía, comía hasta el día 20. Los otros 10 días, provisión de Dios. Y hubo abundancia. Sencillo. Ahora, si yo empiezo, soñé que comía huevo frito. Y al abrir los ojos parecía que un pancho se acercaba. Y le doy espiritualidad al asunto. Y después le digo, y la olla que estaba vacía empezó a vibrar. Yo tengo que decir, Dios proveyó. Aleluya. Ahora, si de repente la olla empezó a vibrar, se llenó de un guisardo de lenteja con chori colorado. Aleluya. Y entonces... Y comiste y pasó así. Esa es tu experiencia. Contalo. No es para discutirlo, es para tomarlo, dejarlo, para creerlo y activarte, o simplemente mirar de lejos. Y nosotros estamos para inspirar a que muchos crean en el nombre de Jesús. Porque enfrente tenemos una batalla entre la duda y la fe. El que está enfrente me escucha y hoy escuchaba, mirando uno de los capítulos de The Chosen y escuchaba uno de los llamados, uno de los discípulos, uno de los primeros, y la convocatoria, trabajando juntos, haciendo lo mismo. Jesús le dice, yo soy Rabí y tengo un llamado y quiero invitarte a que me acompañes en este reino. El otro le dice, no tenés casa y me hablas del reino. Estás laburando para morfar y me venís a hablar de esto. Por supuesto, Jesús tuvo todos los argumentos y fue convocado y lo siguió. Pero enfrente tenemos gente así, gente que nos escucha. Vos vas y le decís, Dios te puede dar ese auto que estás soñando. Y te dice, ¿por qué no te ayuda a cambiar la bici a vos? Y alguien lo puede decir. Y nosotros tenemos que estar diciendo, yo esperaba que vos lo digas, porque ahora que vos lo dijiste, Dios me va a dar un auto por la bici. Pero tengo que estar dispuesto a entender que enfrente mío tengo gente llena de duda. Gente que fue defraudada, gente que alguna vez la engañaron. Gente que dice, sí, ya vinieron ustedes el otro día. No, esos son los testigos de Jehová. A ver, no importa, ya no entendió nada, pero igual te chaflé. La idea es que enfrente hay fe y hay duda. Y yo tengo que ser breve, conciso, para que se encienda esa fe en el nombre de Jesús. Él lo puede volver a hacer. Si lo hizo, entonces lo va a hacer. Y la idea es que ese testimonio va a inspirar a otros a creer y otra vez lo va a hacer.
Ahora, ¿podemos creer que lo va a hacer otra vez? Porque creo que ese es uno de los pasos que más nos cuesta. Cuando llegamos al Señor, yo llegué y descubrí un Cristo que sanaba, que libertaba, que levantaba muertos de la tumba, y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y años después estaba en una iglesia donde era una cuestión de venir bien vestido, de tener himnario, de saber el himnario de gloria, de poder cantar la canción que hay que cantar, de pararme en el momento que hay que pararme, sentarme en el momento que hay. Y entonces pudiera ser que mi religiosidad me quite esa visión panorámica, gloriosa de un Dios de milagros. Que nada me lo quite, que todo el tiempo pueda estar creyendo que Él lo va a hacer. Mire, Zacarías 6, versículos 9, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Y dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? El Señor está de tu lado. Y es una cuestión espiritual. Por lo tanto, tengo que darle ese lugar. De acuerdo con la historia, Zorobabel, el nombre se dice que significaba engendrado en Babilonia. Esto fue por el año 500 y pico. Había un deseo de construir un templo. Y Jehová estaba listo para acompañar. Había gente que estaba convencida, que tenía un propósito y que estaba listo para lograr esto a lo que estaba siendo llamado. Y entonces comenzó la edificación. Pero inmediatamente que comienza la edificación de un proyecto grande y ambicioso, comienza la oposición. Nosotros creemos que Dios nos llamó a mucho más. Y yo creo que cada uno de ustedes es el fiel reflejo de un líder de multitudes, que estará junto a nosotros o estará en algún otro lugar extendiendo el reino para la gloria de Dios. Pero, ¿por qué el ritmo que traíamos cuando llegamos, cuando nosotros comenzamos con Zulma, fuimos a la plaza, oramos, hicimos una obra ahí en el medio de la plaza, después conseguimos un localcito enfrente, 3x7, no tenía vidriera, le pusimos un nylon. El púlpito, me llevé dos cajones de coca de la almacén de casa y puse el púlpito, y ahí empezamos a compartir. Y el Señor permitió que viniera uno, viniera otro, vinieran más. Rompimos la pared del local de al lado, después del otro, y después de un tiempo de estar ahí, en muy poco tiempo, nos fuimos a un gimnasio que estaba a media cuadra, y en muy poco tiempo de estar en el gimnasio nos vinimos acá. Y cuando nos vinimos acá, en algún momento pensábamos que íbamos a estar por muy poco tiempo, pero ya hace bastante tiempo. Nuestro lugar quizás no sea este, quizás sea un lugar mayor, y lo tenemos y hablamos con la gente del local. Usted conoce el local que siempre oramos, que es el local que está allá en la rotonda. Ese no tiene 3x7, ese tiene 23x70. Y el otro que sale a la otra calle tiene 23x70 y se unen los dos. Nos está faltando $4 millones más o menos. Pero, ¿qué es para Dios? Si nosotros tuviéramos con qué llenarlo y cómo usarlo, Dios no va a conseguir los 4 millones, Dios lo trae al toque. Lo que tiene que pasar es que nosotros sigamos creciendo, que vos, en vez de ser un individuo, seas una comunidad y que reflejes el liderazgo y que puedas tener una bandera y decir: estos son los míos, y junto con los míos y los de ellos, ahora todos nosotros somos casa de Dios en la rotonda de Lavallol. Pero es cuestión de creerlo y de avanzar por eso en el nombre de Jesús. Ahora, Esdras empezó con un proyecto grande
y empezaron a levantarse. ¿Sabe? Allá vinieron un par de muchachos que hacían cosas raras. Un día predicamos con uno del Cogote, terminé la prédica así, que quería pelear a toda costa, medio voceador. Y así muchas cosas, y sabíamos que había oposición, y nos decían, la foto de ustedes está allá, la bruja la tiene, pobre bruja. El tema es que va a haber siempre oposición. Pero era chiquito y había una oposición chiquita. Empezamos a crecer y la oposición fue mayor. Y a veces la oposición es notoria y fácil de combatir. Porque es notoria. Porque si alguien llega y dice, vengo en el nombre de Satanás, yo digo, vencido está, yo estoy en el nombre de Jesús. Se terminó la pelea. Pero si alguien labura desde atrás y va ponzoñando a los hermanos, y va ponzoñando a la gente, y va llevando ese discurso y ese daño, nos frena, nos detiene. Y creo yo que nos hemos desenfocado y que hemos dejado de mirar al Dios de milagros. Y nos enfocamos en tener buena conducta, buena postura, lucir bien, hacer las cosas bien. Y creo que era meritorio para un determinado momento, porque debe ser así. Pero ahora es el momento de avanzar en el nombre de Jesús. Así que resulta que empezó la oposición y tenían que, a la vez de trabajar en la reconstrucción, pelear. Y en esa reconstrucción tomaron, después usted lo puede leer ahí en Esdras 3, tomaron la intención de comenzar por el altar. Y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar. En el proyecto de la iglesia, en el proyecto personal, en el familiar. Tenemos que empezar en el altar. Hay que volver al altar, hay que darle tiempo al altar, hay que ir por más de Dios. Creemos con todo nuestro corazón que Dios va a hacer algo grande. Tengo que vivir cada día confiando en el Señor. Tengo que rechazar la ansiedad y poner allí la fe, pero por sobre todas las cosas tengo que depender del Todopoderoso. Los principios para que nosotros creamos que Dios va a terminar lo que empezó podrían ser contados dentro de esto, si ya avanzamos para finalizar. Dios es quien pone el querer como el hacer en nosotros. Es Dios quien pone esto. Filipenses 2, versículo 13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin queja ni contiendas. Sin queja ni contiendas. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, el sueño, el deseo de grandeza. Eso que está pasando en tu corazón estuvo primero en el corazón de Dios. Él lo puso allí. Él es el que te inspira. No es que ahora vos tenés los deseos ambiciosos que tenías en la carne. Ahora lo que vos estás sujeto a la voluntad de Dios, y Dios no te quiere estancado. Dios te quiere creciendo para su gloria. Así que entendemos que ese sueño lo puso el Señor. Es Él quien lo puso ahí, lo colocó. Es posible que cada uno de nosotros se sirva de la fe y crea que si Él lo puso, lo va a llevar adelante. Que los sueños que yo tengo en Jesucristo son alcanzables y los voy a alcanzar en el nombre de Jesús. No me tiene que importar las complicaciones, la oposición. La idea es que yo pueda servirme de la fe y creer que todo es posible para el que cree. Eclesiastés 3, versículo 11 dice, cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Decirle al que está al lado, se pasó Dios con vos. Y en esto nos dio la capacidad de retener conocimiento, nos dio memoria, nos dio la capacidad de meditar, de determinar, de decidir, nos hizo inteligentes. Nos hizo inteligentes. Ahí está. Y nosotros podemos discernir qué es bueno, qué es mejor, ir en busca de eso. Podemos meditar en aquello que el Señor hizo allí en el pasado y creerle a Dios por todo lo que hará en este día y por lo que viene en el nombre de Jesús.
Lo otro que me pasa y que tengo que entender es que aquello que a mí me parece grande, aquello que a mí me parece imposible, para Dios es fácil, es seguro, es sencillo. No importa lo inmenso que para mí sea. Y justamente de eso se trata, de que yo pueda ser aquel que le da el lugar a Dios. Lucas 1:37 dice, porque nada, diga conmigo, porque nada hay imposible para Dios. La mayoría de nosotros, las cosas grandes, lo que está fuera de nuestro alcance, casi que ya lo descartamos desde el principio. Casi que quedamos en medio de la inquietud de ver qué sucede nada más. Perdemos la seguridad, la certeza. Y dijimos que la fe es seguridad, certeza, convicción de aquello que estoy esperando y lo voy a recibir en el nombre de Jesús. Así que tengo que usar mi fe para creer que mi Dios, que es grande, me dará cosas grandes. Mire, a Abraham le pareció imposible lo que Dios le decía y propuso que se hiciera de otra manera, y su esposa tuvo una idea y allí aparece Agar, y todo esto fue un problema para Sara y para Abraham. Entendemos que Moisés creyó en algún momento que él no era suficiente para ser el libertador, y entonces se le puso gente al lado que quizás en lugar de acompañarlo y de llevarlo de la manera correcta, se la complicaron más todavía. Entendemos entonces que no fueron a los únicos. Hubo muchos hombres de Dios que, a pesar de ser reconocidos y que sean personajes notorios de la Biblia, dudaron, por lo que podemos ser nosotros también quienes dudemos. Entendemos que Gedeón dudó, que Saúl dudó, que David dudó, que Zorobabel, como dijimos, dudó, pero tenemos que apartarnos de esto y creer que Jesús está de nuestro lado. Para Dios, el tiempo no es un problema. Para nosotros, si Dios no lo hace hoy, alguno de nosotros pudiera estar pensando, sí, mucho milagro, pero ya hace 2 semanas que estoy pidiendo. Alguno va a decir, oh, ya hace 2 meses. Alguno puede decir, 1 año hace. Para Dios no es un problema. Mire, Isaías 43, versículo 13, dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien. ¿Sabe? Cuando yo medito en esto de que antes del principio Él ya estaba, y llego al punto donde dice, no hay quien de mi mano libre. Lo que está diciendo, mi voluntad se hace y se terminó. Lo que está diciendo es, lo que yo dispongo será hecho. Y yo tendría que decir, gloria a Dios. Y luego dice, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Un Dios que cuando se dispone, lo hace. Los tiempos son de Él. Pero cuando Él los dispone, está hecho para la gloria de Dios. Aún antes que hubiera el día, yo era, dice el Señor, y me gozo en eso, porque entiendo que si todavía no llegó, es porque no es el tiempo. Me uno al Espíritu para preparar todo, de tal manera que sea el tiempo de Dios, y entonces llegue lo que estoy esperando. El tiempo para el ser humano es complicado, ya que somos de alguna manera intensivos en esto y queremos manifestar ciertas exigencias, demandamos. Cuando se trata de nosotros, encontramos un montón de explicaciones. Todos sabemos explicar bien por qué llegamos tarde, por qué no pudimos, por qué no estamos. Pero cuando se trata de un tercero que nos afecta a nosotros, a veces somos un poco más exigentes y no lo podemos entender. Puedo entender que a mí me pase, pero que el otro. Y a veces creo que tiene que ver con lo que yo oculté. Por ahí yo dije, tuve grandes problemas para levantarme por la mañana y demás. Y el tema era que me quedé dormido. Y cuando viene alguien y me dice, tuve grandes problemas para levantarme por la mañana, yo en mi corazón estoy pensando, este se quedó dormido. Y
la idea es que yo debería mirar con los mismos ojos que me miro a mí mismo y esperar la misma misericordia que yo pretendo para mí hacia el otro, en el nombre de Jesús. La traducción del lenguaje actual dice: yo soy Dios desde el principio y lo seré hasta el final. Ese es nuestro Dios, un Dios de todos los tiempos, que está al tanto y trasciende en todo. Mire, Lucas 2, versículo 25 dice: es aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, un hombre que por mucho tiempo estuvo esperando el nacimiento, el cumplimiento de esa promesa que había recibido. Y aunque muchos vieron que pasaba el tiempo y que esto no llegaba, aunque muchos dijeron quizás esto sea para dentro de miles de años, quizás esto ya pasó y no lo pudiste ver, él seguía esperando, y fue él quien pudo ver, quien pudo comprobar que Jesús estuvo allí. Tengo que entender que se trata de recordar que Dios nos dio la capacidad de poder entender que hay un pasado, un presente y un futuro. El pasado no lo puedo cambiar, no tengo nada por mejorar, pero puedo servirme del pasado. Así como puedo aprender a no cometer los mismos errores, puedo inspirarme en todo aquello que Dios hizo en el pasado para creer que todavía hoy y mañana lo va a hacer para la gloria de Dios. Isaías 43, versículo 18, cuando quiera Azul. No se acuerden de las cosas pasadas, ni consideren las cosas antiguas. He aquí, yo hago una cosa nueva. Pronto surgirá. ¿No la conocerán? Otra vez les haré un camino en el desierto y ríos en el sequedal. Lucas 9, versículo 62 de la NTV. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Sabe? La idea es que yo tengo que hacer memoria. Yo tengo que recordar, yo tengo que inspirarme en todo aquello que sucedió, pero mi fe tiene que estar posada en aquello que viene. Lo que viene es mayor. Mire, Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Decirle, ministrarlo al que está, decirle: confía en el Señor. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. El Señor te quiere guiar. Sos vos el que tenés que confiar en Él, en el nombre de Jesús. Filipenses 3, versículo 13 dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Voy por más en el nombre de Jesús. No me olvido lo que Dios hizo, pero no me quedo solo en eso. Sé que Dios lo va a hacer de nuevo. Sé que vienen cosas mayores en el nombre de Jesús. Lamentaciones 3, versículo 22. Vení porque sigo leyendo. 3, versículo 22 dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. ¿Cuándo? Nunca. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy fuiste bendito, mañana viene más bendición. Es tu fe la que te hace dueño de estas promesas. La palabra lo dice, que el fiel amor del Señor nunca se acaba. Nunca se acaba. Y si lo dice la Biblia, nunca se acaba. Y si el Espíritu Santo está presente, nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana, cada mañana. No sé cómo fue esta semana, no sé cómo fueron los últimos 25, 30 años, pero lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Mire, Apocalipsis, ponete de pie y leemos 21:5 de Apocalipsis. La NTV dice:
el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor. Por todo lo que hiciste hasta este día, por cada uno de esos milagros, esos prodigios, por cada una de esas señales, por tu favor, por tu cuidado, por tu misericordia, porque me mostraste cuánto me amás cuando me elegiste, me llamaste, porque cada día en que pude ver tu mano poderosa estorbando las obras del mal que venían contra mi vida, me levantan a gratitud en esta noche. Pero por sobre todo, quiero comenzar a agradecer por lo que estás haciendo hoy. Quiero darte gracias por el inicio de algo grande, el inicio de algo poderoso. Quiero darte gracias por todo aquello que está sucediendo ahora, en este mismo instante, en mi corazón. Gracias, Señor amado, porque estoy comenzando a maravillarme, porque estoy comenzando a creer que lo que has comenzado fielmente lo vas a completar. Hoy quiero alabarte, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y quiero maravillarme más por todo aquello que vas a hacer en mi favor. Te doy gloria, honra, alabanza. Gracias, Señor amado, porque me rodeaste de milagro, me rodeaste de favor, me rodeaste de misericordia. Y gracias porque tenés pensado todavía traer mayores cosas sobre mi vida. Oh, Shamanda Kataraba Yere Bere 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 Kamakanda. Gracias, Jesús.